En el mundo de la nutrición abundan los mitos y conceptos erróneos que pueden confundir a las personas y llevarlas por el camino equivocado en cuanto a sus hábitos alimenticios. En este video vamos a desmitificar alguna de esas creencias comunes y a aclarar la verdad detrás de ellas. ¿Alguna vez has escuchado que los carbohidratos son malos para ti? ¿O que las grasas saturadas son siempre perjudiciales? Estos son solo algunos de los mitos de la nutrición que vamos a abordar en este video. Es hora de separar la verdad de la ficción y obtener la información basada en la evidencia científica. El mito de que todos los carbohidratos son perjudiciales para la salud es una simplificación excesiva de un tema complejo. Los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo y son necesarios para el funcionamiento adecuado del cerebro, los músculos y otros órganos. Sin embargo, no todos los carbohidratos son iguales y el tipo y la cantidad consumida puede afectar la salud de manera diferente. Los carbohidratos refinados y procesados, como el azúcar y la harina blanca, pueden aumentar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Por otro lado, los carbohidratos complejos, como los que se encuentran en los cereales integrales, las legumbres y las verduras, se descomponen más lentamente en el cuerpo, lo que ayuda a mantener niveles de azúcar en sangre más estables y proporciona una liberación más constante de energía. Los carbohidratos complejos también son ricos en fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que son importantes para la salud. La fibra, en particular, es importante para la salud digestiva y puede ayudar a prevenir enfermedades como el estreñimiento, las hemorroides y la diverticulitis. En resumen, los carbohidratos son una parte importante de una dieta equilibrada y pueden ser beneficiosos para la salud cuando se consumen en su forma no refinada y en cantidades adecuadas. Es importante centrarse en consumir carbohidratos complejos y evitar los carbohidratos refinados y procesados para mantener una dieta saludable y equilibrada. Las grasas saturadas han sido durante mucho tiempo el foco de la atención en la nutrición, pero la evidencia científica actual sugiere que su impacto en la salud es más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Si bien es cierto que el consumo excesivo de grasas saturadas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al elevar los niveles de colesterol LDL o colesterol malo en la sangre, no todas las grasas saturadas son igualmente perjudiciales. Algunos estudios sugieren que ciertas grasas saturadas, como las que se encuentran en el aceite de coco, pueden tener efectos neutros o incluso beneficiosos para la salud. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media que se metabolizan de manera diferente en el cuerpo en comparación con otros ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos pueden aumentar el colesterol HDL o colesterol bueno en la sangre y proporcionar una fuente rápida de energía. Además, los productos lácteos enteros que contienen grasas saturadas también pueden tener beneficios para la salud cuando se consumen con moderación. Varios estudios han demostrado que el consumo de productos lácteos enteros está asociado con un menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con el consumo de productos lácteos bajos en grasa o desnatados. Por lo tanto, si bien es importante limitar el consumo de grasas saturadas en general, especialmente las que provienen de fuentes animales y alimentos procesados, no todas las grasas saturadas son igualmente perjudiciales para la salud. Algunas grasas saturadas pueden tener beneficios para la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada y variada. Es importante tener en cuenta que las recomendaciones dietéticas deben basarse en la evidencia científica actual y adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Si bien las dietas bajas en grasas fueron promovidas durante décadas como la mejor opción para la salud, la investigación actual ha arrojado luz sobre la importancia de las grasas saludables en la dieta. Las grasas son una fuente de energía esencial y desempeñan un papel crucial en la absorción de vitaminas liposolubles, en la salud de las membranas celulares y en la regulación de la inflamación y el metabolismo. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el pescado, las nueces y el aguacate, son ricas en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son esenciales para la salud cardiovascular, la función cerebral y el sistema inmunológico. Estos ácidos grasos también han demostrado tener efectos antiinflamatorios y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Además, las grasas saludables pueden ayudar a aumentar la sensación de saciedad y a controlar el apetito, lo que puede ser beneficioso para quienes buscan perder peso o mantener un peso saludable. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las dietas ricas en grasas monoinsaturadas
como las que se encuentran en el aguacate y el aceite de oliva, pueden ayudar a reducir la grasa abdominal y mejorar los niveles de colesterol en sangre. Por lo tanto, las dietas equilibradas que incluyen grasas saludables pueden ser más beneficiosas para la salud en general que las dietas bajas en grasas. Es importante tener en cuenta que no todas las grasas son iguales y que elegir fuentes de grasas saludables puede tener un impacto positivo en la salud a largo plazo. La creencia de que saltarse comidas puede ayudar a perder peso es un concepto erróneo que carece de respaldo científico sólido. De hecho, saltarse comidas puede tener efectos negativos en el metabolismo y dificultar la pérdida de peso de manera efectiva. Cuando una persona se salta comidas, especialmente el desayuno, el cuerpo puede interpretar esa falta de alimentos como una señal de escasez y entrar en un estado de ahorro energético, reduciendo la tasa metabólica basal para conservar energía. Esto significa que el cuerpo quema menos calorías en reposo, lo que puede dificultar la pérdida de peso. Además, saltarse comidas puede llevar a una mayor sensación de hambre y atracones posteriores, lo que puede resultar en un aumento de la ingesta de alimentos y, en última instancia, en un aumento de peso. Varios estudios han demostrado que el desayuno, en particular, es una comida importante que puede tener un impacto positivo en el peso corporal. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas que regularmente desayunaban tenían un índice de masa corporal más bajo que los que no lo hacían, y eran menos propensas a tener sobrepeso u obesidad. Además, comer comidas regulares a lo largo del día puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar en la sangre y a evitar picos de hambre, lo que puede ayudar a controlar mejor la ingesta de alimentos y a mantener un peso saludable. Por lo tanto, saltarse comidas no es una estrategia efectiva para perder peso y puede tener efectos negativos en el metabolismo y la salud en general. Es importante seguir un plan de alimentación equilibrado y saludable, con comidas regulares y variadas para mantener un peso saludable a largo plazo. La percepción de que los suplementos dietéticos son siempre seguros y efectivos es un mito que debe ser abordado desde una perspectiva científica. Si bien es cierto que algunos suplementos pueden ser beneficiosos en determinadas circunstancias, como en el caso de deficiencias nutricionales específicas o necesidades dietéticas particulares, no todos los suplementos son iguales en cuanto a su seguridad y eficacia. Los suplementos dietéticos están regulados de manera diferente a los medicamentos por la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos y por agencias reguladoras similares en otros países. Aunque la mayoría de los suplementos se consideran seguros cuando se toman en la dosis recomendada, es importante tener en cuenta que pueden existir riesgos asociados con su uso, especialmente cuando se toman en dosis excesivas o en combinación con otros suplementos o medicamentos. Además, la eficacia de los suplementos puede variar dependiendo del tipo de suplemento y de la persona que lo tome. Algunos estudios han demostrado que ciertos suplementos, como la vitamina D o el omega 3, pueden tener beneficios para la salud en ciertas poblaciones, mientras que otros, como los suplementos de hierbas, pueden tener efectos más limitados o incluso contraproducentes en algunas personas. Por lo tanto, es fundamental investigar y hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementos. Un profesional de la salud puede ayudarte a determinar si un suplemento es apropiado para ti, así como a establecer la dosis adecuada y a monitorizar cualquier efecto secundario potencial. Además, es importante recordar que los suplementos no deben sustituir una dieta saludable y equilibrada, que sigue siendo la mejor manera de obtener los nutrientes que tu cuerpo necesita. La noción de que comer tarde en la noche conduce inevitablemente al aumento de peso es un mito arraigado en la cultura popular, pero carece de base científica sólida. Lo que realmente determina si se gana o pierde peso es el equilibrio energético, es decir, la relación entre la cantidad de calorías consumidas y la cantidad de calorías gastadas. Si consumes más calorías de las que quemas, ganarás peso, independientemente de la hora del día en que consumas esas calorías. Varios estudios han examinado específicamente la relación entre la hora de las comidas y el peso corporal y han encontrado resultados mixtos. Algunos estudios sugieren que comer tarde en la noche puede estar asociado con un mayor riesgo de obesidad, pero estos resultados no son concluyentes y pueden estar influenciados por otros factores como la calidad de la dieta y el nivel de actividad física.
Lo que parece más importante que la hora de las comidas es el contenido nutricional de estas comidas. Las comidas tardías en la noche tienden a ser más ricas en calorías y en alimentos poco saludables, como snacks procesados, dulces y alimentos fritos. Estos alimentos pueden contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso, independientemente de la hora del día. En conclusión, es importante cuestionar y analizar la información que recibimos sobre nutrición para separar la verdad de la ficción. Seguir una dieta equilibrada y variada, basada en alimentos naturales y frescos, es clave para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o un nutricionista antes de hacer cambios importantes en tu dieta. Recuerda dar like y suscribirte para mantenerte al tanto de los próximos videos. La nutrición es fundamental para una vida saludable y feliz.